Epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, el capítulo 5. Voy a leer desde el versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible por la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Si pudiéramos leer desde el último versículo e ir retrocediendo, haríamos bien en alguna medida, porque esta última bendición, la del versículo 28, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Me imagino en una gran concentración de gente a alguien que pase por en medio y vaya sacando de una bolsa algo de harina o algún polvo así y nos ofrezca. Y algunos estarían dispuestos a recibir, extenderían su mano, y otros posiblemente no, rehusarían. Dirían, pero ¿qué voy a hacer con un polvo así blanco como harina? Esto me va a manchar, me va a ensuciar. Y de todas maneras, ¿qué voy a hacer con harina en mis manos? ¿Qué podría yo hacer ahora y aquí? Así que algunos ocultarían sus manos o esquivarían o rechazarían de alguna manera. ¿Así es la gracia de Dios? ¿O es como cuando antiguamente se chauchitaban las monedas? ¿Han visto alguna vez en una de esas películas antiguas? Salía un ricachón de su castillo y veía mucha gente y les tiraba monedas. Y a ver si alguien lograba agarrar algo. Una monedita ya estaba bien, ¿no? Una buena cosa. Así es. La gracia de Dios es mucho más compleja que esto. La bendición del apóstol es esta: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. ¿Significa eso que ya es dada? O más bien que hay que tomarla, apropiarse, ¿o qué? Pongamos atención al texto. ¿Qué es lo que nos dice? Entre otras cosas, en el versículo 19 nos dice: no apaguéis al Espíritu. No es lo único que dice. Y este no es un versículo para pentecostales solamente.
Para ellos también, pero para nosotros también. La instrucción sigue siendo la misma. No apaguéis al Espíritu. ¿Cómo será eso de apagar al Espíritu? Alguien podría cuestionar la instrucción y decir, ¿y yo quién soy para apagar al Espíritu? El Espíritu es pues mucho mayor. Yo no podría apagarlo. Sí podrías, en tu corazón. Puedes apagar al Espíritu. Y eres responsable de no hacerlo. Justamente, el apóstol está instruyendo a los creyentes no hacerlo porque es posible hacerlo. ¿Cómo apagamos? ¿Qué es apagar? ¿Qué sería lo contrario de apagar? ¿Cómo para que podamos entender lo que está diciendo? ¿Qué sería? Avivar. El espíritu puede ser avivado o puede ser apagado. También al discípulo del apóstol Pablo le fue escrito eso. El apóstol en su primera y en la segunda epístola le hace la misma observación, muy cercana en ambos. Le dice que preste atención a lo que le fue dado por la imposición de manos, dice, del presbiterio, pero también del mismo apóstol. Le fue transferido algo que en resumen es el Espíritu. Y que él no debía apagar y más bien debía avivar. En el mismo sentido está la instrucción de aquí lo que les está diciendo a los tesalonicenses. Algunos años después, varios años después, el apóstol al escribirles a los efesios, les hace una instrucción que está bastante bien relacionada. En el capítulo 5, en el versículo 18, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Bueno, eso ya lo entendemos todos, es bastante fácil, es decir, no sean borrachos, eso está diciendo, ¿no? No beban para embriagarse o al punto de poder embriagarse. No lo hagan. ¿Por qué? ¿Qué causa eso? ¿Qué es disolución? Viene de disolver. ¿Y qué es eso? Lo que tienes, esa es tu riqueza. En el caso espiritual tienes lo que Dios te ha dado, su gracia. Eso puede ser disuelto. Y de verdad que se disuelve con el mal gasto. Es lo mismo que cuando un hijo, que son la mayoría de los herederos, no hacen eso, reciben su herencia y empiezan a gastar y creen que es infinita, ¿no? Y que ya se van a reponer y siguen gastando. Y cuando ven que se acabó la herencia, se ven en problemas. Porque no saben ganar, pero sí saben gastar. Esa también es la historia del hijo pródigo. ¿Recuerdan? Recibió la parte de la herencia que le tocaba y salió y la disolvió. Y se dice pródigo. Debía ser la parábola del hijo perdido, porque es la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. Pero se le llama, por bondad, el hijo pródigo. ¿Y qué es pródigo? El que da, el que reparte. Fue pródigo con lo que no le costó. Lo tiró, lo entregó. En el caso del hijo pródigo, a malas personas, entonces nunca recibió nada a cambio y se vio en la pobreza más grande. La gracia de Dios te ha sido dada, te ha sido otorgada.
Esa gracia es tu capital. ¿Cómo la usas? Una posibilidad es que la prodigues. Y hay dos formas de prodigar. Una que es edificante y la otra que es más bien de destrucción, de perdición. Pero la segunda parte del versículo 18 dice, antes bien, sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu es una traducción pobre. Quiere decir que no dice exactamente lo que dice en el griego, porque en el español, si se tradujera exactamente, literalmente, como está el original, sería casi imposible de leer, porque hace una combinación de imperativo y pasivo. Ahora, el imperativo, cuando da una instrucción para el o con el pasivo, tendría que en español más o menos resultar así: sean llenados. Pero eso es un poco difícil, así que han traducido sed llenos. Es decir, hagan algo para que el Espíritu les llene. No hay nada misterioso en eso, será gramaticalmente difícil de traducir y todo, pero no es misterioso, porque luego explica exactamente qué es lo que hay que hacer. Dice, hablando entre vosotros con himnos, salmos, cánticos espirituales, es decir, produciendo, manteniendo, transmitiendo aquello que es de bendición de la palabra de Dios. Pero en este caso, en Primera Tesalonicenses, en el versículo 19, que dice, no apaguéis al Espíritu, luego es seguido por la instrucción, no menospreciéis las profecías. No quiero entrar en el tema carismático porque no amerita pasar demasiado tiempo en eso. Pero la profecía es aquello que da el profeta. El profeta es el que va de parte de Dios y te dice o dice a la congregación, yo tengo algo que decirles y es de parte de Dios. Y si de verdad es de Dios, entonces es algo muy digno de prestar atención. Todos debiéramos estar atentos a las profecías. Eso es lo que está diciendo, no menospreciéis las profecías. Cuando alguien te va a hablar de parte de Dios, debieras tener respeto, reverencia a Dios y atención a lo que te está diciendo. Eso no niega el hecho de la instrucción de 1 Corintios 14 que dice que examinemos las profecías. Y ahí dice que los profetas, antes de aceptar la profecía de un profeta, examinen lo que está diciendo. Examinar no es lo mismo que rechazar. Es simplemente considerar lo que está diciendo para luego implementarlo. Concretamente dice, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Porque van a venir profetas de Dios y van a venir profetas que dicen que son de Dios y no son de Dios. Así que es tu responsabilidad prestar atención. Pero la gran trampa es, pensando que hay profetas que dicen que son de Dios y no son de Dios, que luego digas, nada es de Dios. Simplemente no hay profecías o ya no tienen lugar o no les doy atención y yo no quiero nada que ver con el asunto. No menospreciéis las profecías. Ahora, ¿cuándo eso tiene sentido? Justo con el versículo 21. Dice, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. ¿Cuándo se puede juzgar que una profecía es de Dios?
cuando el carácter de lo que dice es de Dios, es coincidente con la palabra. Por eso los que son maduros en la palabra deben prestar atención y juzgar y rechazar o recibir de acuerdo a ese carácter. Si hacemos eso, ¿qué es lo que va a ocurrir? Versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Ahora, tenemos en el versículo 23 un pequeño conflicto. Y es de la traducción. Una traducción posible es la que se da y que tenemos registrada en la Reina Valera, que es la que usamos generalmente. Pero otra traducción igualmente posible gramaticalmente es la que voy a leer pausadamente para que los que quieren anotar puedan hacerlo. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique enteramente. Vuestro espíritu sea íntegro, y vuestra alma y vuestro cuerpo sean hallados irreprensibles en la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la diferencia? La primera traducción es preferida por los tricotomistas. La segunda traducción por los dicotomistas. En honor a la verdad, ambas traducciones son factibles gramaticalmente. La una tiene la preferencia de observar al ser humano como tricótomo, es decir, compuesto por tres partes, y la otra como dicótomo, es decir, solamente dos partes, la parte espiritual y la parte material. En el caso de la tricotomía, saco, chaleco y pantalón. No. Cuerpo, alma y espíritu. Yo prefiero la segunda traducción, pero no voy a llamar hereje al que prefiera la primera. ¿Ya? Está bien, no hay inconveniente. Gramaticalmente se puede sustentar la una o la otra. Pero de todas maneras, sea una posición o la otra, ¿qué es lo que está diciendo? Está diciendo que todo, es decir, enteramente, seas santificado. Seas entregado al Señor. Y este es el conflicto. Nosotros solemos hablarle a Dios y entregar nuestro corazón, pero no la billetera. A veces algunos sí entregan la billetera al Señor, pero no entregan el control remoto del televisor. Algunos otros tienen algo apartado, oculto, y yo creo que en este momento lo que está en juego es un aparatejo que todos ustedes, o casi todos ustedes, tienen en el bolsillo. El día viernes, en la mañana, fui convocado a el Colegio Vida y Verdad. La convocatoria partió del hermano que funge como capellán. Ellos no usan el nombre capellán, pero esa es la palabra correcta, ¿no? Le dicen pastor. Y este hermano que trabaja ahí ha hecho una exposición de cuáles son los problemas que tiene el colegio que profesa la fe cristiana, ¿no? Y que trata de enseñar y de guardar a los alumnos en la fe, trata de instruirles y edificarles y todo. Y algunas cosas de las que ha dicho que pasan en el colegio son para escandalizar. Ahora, claro, no es que sea el peor colegio, pero uno hubiera esperado que en un colegio cristiano las cosas sean diferentes. En otros colegios las cosas parece que están peor
en términos generales. Pero no estamos en la posición de que el mal de muchos sea consuelo de necios, ¿no? No somos necios, así que a los otros les vaya peor no nos consuela a nosotros. Pero ¿de qué cosas ha hablado? Entonces, cuando uno oye así el titular nomás, dice, bueno, sí, siempre los chicos se portan mal. Igual en mi época, los chicos de secundaria eran medios borrachos, ¿no? Así, muchos de mis compañeros se emborrachaban habitualmente. Así que, ¿cuánto peor pueden ser ahora? Pero entonces, el pastor, el capellán, comenzó a contar de algunas cosas terribles, ¿no? Como por ejemplo, yo ni sabía que había un término así, que es el cutting, que dice que se cortan, que se cortan el cuerpo y hacen apuestas de quién tiene mayor número de cortadas en su cuerpo. Eso ha sacado de una película. Y luego yo le dije, a ver un ratito, hablemos en serio. ¿Me estás contando de una película de terror o de la realidad? No, de la realidad. De la realidad. Y de cosas de ese tipo, ¿no? De una red de pornografía que no es que sea infiltrado, pero que trata constantemente y toma contacto con unos y otros y se mete. Uno dice, bueno, pero entonces no va a pasar nada, porque ¿qué esperas de un chico o de una chica cristianos que lo contactan y le dicen, ¿por qué no me mandas una foto desnuda, no? Una cosa así. Y claro, ¿qué le va a decir la chica cristiana? ¿Qué va a decir? Claro que no, vete al diablo. No es muy cristiano, pero le va a decir, ¿no? Pero la tontita le manda. Y le manda nomás. Y luego vienen otras cosas y ni siquiera quiero hablar de tanta basura que hay. Hermanos, todo esto surge y por momentos yo le escuchaba al hermano Oscar Vargas, de quien estoy hablando, que es el capellán o el pastor de ahí, casi como un grito de auxilio. Ayúdennos. Era una reunión de pastores de la ciudad, así que era adecuado que pida auxilio. La dificultad inicial era poder transmitir de parte de él toda la gravedad de la situación, porque la realidad es que el mundo centrado a la iglesia, a las iglesias y a las instituciones cristianas. Y hay si podemos usar prestada la palabra, avivamiento del mal, de las tinieblas. Las tinieblas están en un avance, en un ataque, en una agresión contra el reino de Dios. Y cuando oyes el reino de Dios, dices, bueno, el reino de Dios. No, quiero decir contra tu familia. Tu familia es parte del reino de Dios. Y tus hijos, y tus nietos. ¿Tú crees que Satanás ve a tu nieto o a tu nieta y dice, bueno, a este no lo tocaré porque... ¿Crees? No, lo mira y se refocila y se relame esperando poder comérselo y tragárselo. Esa es la situación.
Y sería una gran tontería que, teniendo todas estas advertencias en la palabra de Dios, no reaccionemos adecuadamente. Hermanos, escuchemos la tonalidad de las palabras del apóstol Pablo. El mismo Dios de paz os santifique enteramente. ¿Qué es eso enteramente? Si alguien te toma la mano, ¿qué pensarás? En el caso, como aquí veo a Norita, está al lado de Arturo. A Norita, tómale la mano a Arturo, por favor. Y entonces, Camila, que está a su lado, ve eso. ¿Y qué dices, Camila? ¿Qué piensas? Piensas que lindo, ¿no? Le agarra la mano, claro, porque sabes que son esposos. Y entonces, ahora, viendo la sorpresa en los ojos de Camila, Norita le explica, le dice, es mi marido, dile. ¿Y? Hermanos, un día el Señor Jesús te invitó, ven, camina conmigo. Lo mismo que a Pedro y Andrés, a Jacobo y Juan, los vio que estaban trabajando y les dijo, dejen eso, vengan, síganme, caminen conmigo. Yo les voy a hacer pescadores de hombres. Y a partir de ahí caminaron. Y no fallaron. Fallaron. Todos ellos en el momento crucial se fueron. Le dejaron solo. Traidores. Pedro le negó. Sí. Pero la mano de Jesús nunca le soltó. Todavía Jesús seguía diciendo, tú eres mío. Después que Pedro le negó, Jesús le miró al pasar. Y Pedro tuvo que salir a llorar. Porque en los ojos de Jesús no había reproche. Había afirmación. Todavía Jesús le estaba diciendo, tú eres mío. Pero acabo de negarte, soy un canalla. Sí, pero eres mío. Eres mío. No te voy a perder. Si de verdad tú has entendido el Evangelio, has creído en Jesucristo, puedes confiar. Jesús es tu buen pastor. No te va a perder. Él te tiene de la mano. Pero la bendición apostólica aquí es el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y eso significa, no quiero tu manito nomás. ¿Recuerdan ese refrán? Le dio el dedo y se agarró hasta el codo, ¿no? ¿Se acuerdan? Así es Jesús, no se agarra hasta el codo, te abraza enteramente, por completo. Eso dice, os santifique por completo. Ese es el deseo del apóstol para ti, que no sea solamente una parte de tu ser, que todo tu ser, si eres dicotomista, la parte inmaterial y la parte material también. Si eres tricotomista, tu espíritu, alma y cuerpo, y el corazón ya sería tetracotomista, ¿no? Entonces, también el corazón. El Señor Jesús, sabiendo que nosotros andamos inventando tonterías,
Dice, toda tu alma, todas tus fuerzas, todo tu ser, todo tu corazón, todo tú, quiere decir, seas santificado, seas de Jesús. Si tú pensabas que algo quedaba fuera, olvídalo. Si eres de Jesús, eres todo tú de Jesús. No puedes negociar, no puedes decir, pero eso que quede aparte. Nada, todo. Ok. Dice el versículo 24 algo que trae paz a nuestro corazón porque muestra que eso no depende de nuestro poder o buena voluntad o firmeza o algo. Dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Ahora, Él te llama y tú tienes que seguirle. El seguir, el creer, el confiar te tiene a ti de sujeto. Pero Él es el fiel. Él es el que lo va a hacer. Él lo va a hacer. Hermanos, no podemos seguir mirando de lejos. Jesús nos ha tomado. No hay estupidez más grande que soltarse de Jesús. Ahora nos hemos tomado las manos, así es solamente algo para que se grabe en nuestras mentes. Necesitas recuperar, yo soy de Jesús. Sí, me caí, estoy en el lodo. Sí, bueno, levántese. Ven, vas a ser bañado, vas a ser limpiado, vas a ser transformado. Vamos, vengan, vuelvan a sus sitios. Necesitamos caminar con Jesús. Necesitamos caminar con Jesús todos los días. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Tú crees que cuando tú te acerques a Jesús y quieras tomarte de la mano, Él te va a decir, no, ¿sabes qué? Tú eres medio feíto, mejor tú no. O tú estás muy gordo, tú no. O tú ya estás muy viejo, tú no. O tú todavía eres medio ignorante, tú no. No hay tal. Tú estás en pecado. Tú no. Pero Jesús dice, he venido a llamar a los pecadores. El médico busca al enfermo. Tú también. Hay un lugar para ti en el reino de Dios. Pero tienes que tomarte de la mano de Jesús. Todo tu ser se ha santificado. En Dios no vas a hallar imperfección o cambio de opinión o que por alguna cosa se eche para atrás y te desprecie o te rechace. No, Él es fiel. Él es fiel. Dios es fiel. Cuando tú le has creído, Él se ha comprometido contigo. Él te ha llamado. Dice, fiel es el que os llama. Jesús está llamándote. Ven, camina conmigo. Hermanos, ¿qué podríamos hacer para ayudar en el colegio Vida y Verdad y en el alemán y en el otro colegio? No importa qué colegio.
¿Qué podemos hacer? ¿Podemos contratar cámaras de seguridad? ¿Joca? Claro, sí, podemos contratar. Ojalá se haga eso. Sí, sí, sí. ¿Esa es la solución? No, lo siento. Contraten nomás, pero no es la solución. Podemos contratar guardaespaldas para nuestros hijos. ¿Qué tal? Después, ¿quién los cuida de los guardaespaldas? Podemos contratar mejores maestros. Hasta donde veo, los maestros son buenos. ¿Quiere decir que no podemos hacer nada? No, podemos hacer algunas cosas prácticas. ¿Saben qué? Tengo una tentación. Les puedo comentar no es pecado, es tentación nomás todavía. Les quiero confesar una tentación que tengo. Tengo la tentación de ponerme a la puerta y quitarles todos los celulares a los menores de edad que hay aquí. No, celulares. Miren, cada vez más escucho de cómo los celulares los entrampan. Son una ventana y una puerta y un lazo del infierno. ¿Por qué le das celular a tu hijo, a tu hija? Tal vez no se va a quedar en tentación. No puedo quitarles físicamente, pero les puedo poner en disciplina. Puedo ponerles en disciplina. No les den celulares. Denle su mano. Dale tu mano. Camina con tu hijo, con tu hija. Dale tu conversación. ¿Debemos orar por nuestros hijos? Claro, sí. Pero si después de orar le das el celular, es incoherente. Ora por él, pero dale tu compañía. Es mejor que el celular. Dale tu cuidado, tu atención. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, enteramente. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Les pido a los ancianos que pasen, vamos a orar. Y les ruego que ahora en esta oración todos se tomen de la mano. Y que en símbolo no estés tomando una mano. Vengan, pasen. Pasen. Que en el símbolo estemos tomando la mano de Jesús. Alabamos tu nombre, Señor, porque sabemos que hemos oído tu palabra. Y ahora, Señor, queremos poner en tus manos a nuestra iglesia, rogarte, Señor, que tú nos protejas y nos libres del mal y especialmente del malo. En especial, Señor, te rogamos por nuestros niños, por nuestros adolescentes, por nuestros jóvenes. Señor, ten misericordia de cada uno de ellos y que ellos puedan mirarte a ti, Padre eterno, que ellos puedan entregar sus corazones a ti y ser líderes en el futuro dispuestos a proclamar tu evangelio. Señor, ayúdanos también a poder ser instrumentos tuyos para guiarlos, para instruirlos, para, Señor, guiarlos a entender tu evangelio y proclamarlo. En Cristo Jesús. Amén.
Bendito Padre Celestial, te damos gracias por la posibilidad, Señor, de alcanzar a los que están a nuestro alrededor, especialmente a nuestros hijos. Señor, te rogamos por cada uno de nuestros hijos, por los hijos de toda la iglesia, no importa la edad, Señor. No permitas que Satanás tenga control sobre ellos de ninguna manera. Señor, habita en sus corazones, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad, Señor. También tu palabra nos dice que de los que te fueron entregados, ni uno se perdió. Eso nos da la garantía, Señor, que tú no solamente puedes, sino que también quieres, Señor. Te damos las gracias, Señor. Ayúdanos a ser mejores padres, a ser mejores hermanos, a preocuparnos los unos de los otros, a dar más tiempo a nuestros hijos. Ayúdanos a mejorar, Señor. Te lo suplicamos. Amén. Vamos a mantenernos así, tomados de las manos, pero vamos a orar en el grupo, en el entorno que tenemos cercano, y cada jefe de familia va a orar por los suyos, por nombre. No importa que su hijo ya sea mayor de edad, van a orar por sus hijos. Vamos a clamar al Señor por los nuestros, que nadie se pierda. Oremos. Señor, clamamos a ti, nos alineamos al apóstol Pablo, rogándote, Señor, que tú santifiques y mantengas irreprensible, Señor, a nuestras familias, a nuestros hijos, Señor, a nuestros hermanos, a todos los que estamos acá. Señor, confiamos en tu fidelidad mucho más allá de nuestra capacidad. Nosotros no somos nada, Señor. Tú eres el soberano, el Rey, y de quién dependemos. Señor, cuídanos, guárdanos del maligno, de la tentación, de todas aquellas cosas que nos distraen de ti y nos separan, Señor. Ayúdanos a centrarnos en tu palabra, a buscarte a ti y a ser guiados por tu Espíritu, Señor. No permitas que lo paguemos. Más bien ayúdanos a como conjunto, como iglesia, apoyarnos los unos a los otros, tomarnos los unos a los otros, acercarnos a ti como tu cuerpo, Señor. Danos esa gracia, por Jesús te lo rogamos. Amén. En esta hora, Señor, nos humillamos ante ti y te rogamos que de verdad podamos, igual que Abraham, decir que tú eres nuestro escudo. Por tu Espíritu, convéncenos de eso. Déjanos percibir que estamos rodeados por tu poder guardador. Por Jesús te pedimos.